algunas se malinterpretan y otras no se logran ni siquiera interpretar. Checando qué podíamos hacer, buscamos a un notario de la experiencia de Carlos Bazán, que tiene doctorado en Derecho Corporativo, que ha sido notario por muchos años, que viene de una familia de abogados. Su padre fue juez federal, fue notario, su madre fue abogada, una extraordinaria abogada, también fue juez, ¿no? Magistrada y obviamente notaria. Él es el segundo, ¿no? La generación de abogados y de notarios. Y yo no quisiera leer un currículum porque es una gente muy conocida y lo que nos interesa es que tenga esa sensibilidad ciudadana que nos permita hablar y permita que le hablen, y después de esto puedan consultar. Yo les voy a decir cómo. Hugo Alday es también doctor en Derecho, también doctorante, todavía no recibió el título, pero pues ahí va. Es el licenciado en patentes. Yo lo conocí, patentes y marcas, tenía un despacho, de pronto se me alocó, se metió a la política y ya está en el Congreso por segunda ocasión en el Congreso del Estado, y estás en la Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos, que es lo que pasa es que los ciudadanos no nos aprendemos los temas de gobierno. Por ejemplo, hay en el ayuntamiento, hay regidores que tienen que ver con esa función, y hay una comisión que la integran mínimo 3 regidores y que tienen la obligación de que si uno tiene algún problema, atender a la ciudadanía y orientar sin cobrar ni un centavo. Pero nadie va a ver a los regidores, y los ves ahí como pajareando en sus escritorios y sus cosas, y van, les decimos los 15-30, porque nada más van a cobrar cada día 15 y cada día 30. Nadie les da chamba y nadie los molesta. Casi lo mismo sucede en el Congreso. En el Congreso son comisiones, hay ahora 23 o más, 25. Han ido creciendo las comisiones. Y aparte de esta donde está Hugo, hay muchas otras comisiones, como la de justicia, donde puedes ir a quejarte de los jueces, puedes llevar tus elementos. Hay 5 diputados en cada comisión y tienen que tomar decisiones sobre esto que le plantea la ciudadanía, y tienen la obligación de hacerlo. Y me dirán, pero hay que ir a Chetumal. No, aquí atrás del Seguro Social hay una oficina grande, espaciosa, muy bonita, que nadie visita. Nadie la pela. Ahí dice muy claro, Congreso del Estado, cuestiones legislativas, pero nadie va a llevarles chamba. La única vez que les he llevado chamba, pues se la llevé yo. Hice una reunión con los de Poctapoc en el problema de que quieren fraccionar Poctapoc, y como que a los vecinos, el diputado Julián Recalde presidía en ese momento la comisión respectiva, él era el diputado de la zona. Yo le dije, bueno, tráete a los diputados que puedan venir y invita a otros y vamos a platicar el tema y cómo le entramos. No avanzamos mucho, pero cuando menos logramos contener, que eso ya es bastante. Esos temas puede la ciudadanía tenerlos a la mano si se informa, si puede saber que existen los elementos para ir acotando acciones de gobierno que pueden perjudicar a los ciudadanos y sus intereses. Aquí hemos tenido ahorita, en esta temporada, yo le digo, en esta temporada macabra de los últimos 6 años y fracción, pues noticias de allá de las alturas, de que nos van a quitar nuestras propiedades, de que las van a pasar a hacer como en Cuba, que van a hacer acuerdos y que ya no va a haber títulos y que no vas a poder heredar
o que mejor vende, o que mejor transfiere de una vez antes de que entren las nuevas leyes. Todo esto se ha quedado y se ha aprendido en el boca a boca ciudadano. Y ha aprendido mucho. Y la gente, conozco gente que ha vendido ya sus propiedades para llevarse su dinero a Estados Unidos o a Canadá. Y gente que ha mandado a sus hijos ya con la prudencia de los recursos a estudiar fuera, porque tienen miedo, y el miedo se multiplica. Y esto hace más daño que cualquier acción de gobierno o de alguna ley que se cambie. Por eso queremos ir abriendo los espacios de la consulta del ciudadano. Le agradezco mucho, rectora, que nos haya apoyado en este primer intento. La UNIT es una universidad que ha ido ganando prestigio en Quintana Roo. Yo era consejero de la Universidad de la UCRO cuando ustedes empezaron en Chetumal, con un campus muy pequeño, luego hicieron campus en Cozumel, luego hicieron campus en Playa, ya se vinieron para acá, para Cancún, y han ido creciendo a pesar de los pesares, de que la gente ha tratado de decir que esta universidad es patito. Al principio así la ponían, y en una ocasión en Cozumel, estando en el consejo de la UCRO, le decía yo a la rectora, que luego fue presidenta municipal, ¿cómo me puedes decir que la UNIT es patito si cobra 5 o 6 veces más que tú en las colegiaturas y tiene más estudiantes que tú? Quiere decir que es una universidad en la que está creyendo la gente. Igual sucedió en Chetumal. Y eso ha sido algo que ha ido consolidando la UNIT. Claro, han crecido otras, patito, pero es así, ni modo. Ha sido la búsqueda también de jóvenes que no tienen oportunidad de otras cosas. Gracias, maestra, por esta oportunidad de apoyarnos y ayudarnos. Sin más, quiero pasarle a Carlos Baza el micrófono para que nos exponga qué es la notaría, qué son los testamentos. Estamos muy extrañados ahora. ¿Qué hago? Le cedo a mi hijo, le cedo a mi hija, agarro a mi hijo, a mi yerno, a mi nuera, a mi vecino y les pongo el nombre de ellos las propiedades y las distribuyo, porque es lo que he trabajado toda la vida. La pregunta normal del ciudadano. Por eso ustedes ven aquí ciudadanos. Sí, hicimos invitación, quiero decirles. Ayer me pasé hasta las 12 de la noche invitando a 85 notarios. Dije, voy a hacer la prueba, a ver. No veo muchos aquí de notarías, pero qué bueno, porque no nos iba a alcanzar el espacio. Pero sí era preciso que las notarías entiendan también estos cambios, y sobre todo los que trae el SAT, aguas. El SAT, existe un SAT que todos conocemos, que es el que está allá atrás de Bandoneón, que es federal. Pues existe otro para que se vayan ambientando, que se llama SAT URO, que está en la esquina de Uxmal con Bonampak, un edificio redondo que no tiene letrero, que nadie sabe quién es el director, quién es pero sí lo sientes cuando llegan a visitarte y a cobrarte y a meterte las multas y a meterte los requerimientos de pago y los cambios que han hecho en las escrituras. Ya ahora resulta que si tú vendes tu propiedad en 4 millones, pero el SAT dice que no vale 4, vale 5, entonces te cobran los impuestos del ISR sobre 5 millones, aunque tú recibas 4. ¿O no? Tan grave como eso. Entonces, estas situaciones hay que conocerlas, hay que saberlas. Yo le pediría a Carlos que nos haga una exposición más digerible de esto. Carlos. Gracias, don Carlos, muchas gracias a todos. Pues en primer lugar, un gusto estar con ustedes y sobre todo formar parte de este proyecto de fundadores.
que estamos camino a los 60 años, estamos por pasar el lustro de los 55, entonces pues esto es parte de los proyectos y de los festejos que empezamos a visualizar para cuando Cancún 60 años. También me da mucho gusto estar aquí en la universidad porque más de una vez hemos hecho la invitación y la propuesta para que haya más alumnos interesados en sus tesis respecto de las problemáticas locales, dentro de las problemáticas de nuestro estado, y podamos tener esa conversación y ese desarrollo de estos temas, como ya lo dijo don Carlos. Entonces, por eso este programa de septiembre, mes del testamento, que aquí en Quintana Roo tenemos ya 6, 7 años que lo amplían hasta el mes de octubre, y tenemos hasta este 31 de octubre, para que acudan a cualquier notaría de su confianza o inclusive a la que les pueda quedar más cerca a casa. En Quintana Roo somos 124 notarios, de los cuales aproximadamente 70 estamos aquí en la ciudad de Cancún y zona conurbada de Isla Mujeres y Puerto Morelos, para que vayan a conversar con nosotros respecto de este testamento. Lo más importante del testamento y la principal justificación, además de la que ya les dije a ustedes que puedo darles a conocer, es que es la trascendencia del esfuerzo de su vida. Entonces, no quisiera abordar el tema desde que nos podemos ir al día siguiente y no sabemos cuándo y que es mejor tenerlo. También es cierto eso. Pero lo más importante es que el esfuerzo de la vida, y a veces no solamente es de nosotros, sino viene un poco de atrás, del papá, del abuelo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a garantizar? Y una de las primeras preguntas o reflexiones que me hacen a mí en la oficina cuando toco el tema del testamento, me dicen, es que licenciado, yo no tengo nada que dar, no tengo nada que heredar. Bueno, pues en primer lugar déjenme decirle que dentro del testamento se debe nombrar un representante, un equivalente apoderado, se llama albacea, para que haga los trámites después de que tú no estás, que haga los trámites tuyos para cuando ya no estás. ¿Y cuál es el primer trámite que hoy en día no nos podemos escapar de él? Tu cancelación de tu RFC. Doy la noticia desde el lado de la propiedad. Hoy en día, para transmitir o para comprar, para vender o comprar, inclusive ya para rentar cualquier propiedad, por miscelánea fiscal, necesitas tu RFC, ¿no? Que hoy se llama constancia, ¿no? Constancia de situación fiscal. Entonces, y hubo ya un periodo de, déjenme decirlo así, de credencialización del RFC, de que ibas a abrir una cuenta de ahorros o una de débito, RFC. Ibas a alguna oficina de gobierno a hacer un trámite, RFC. La gran mayoría de nosotros, tal vez algunos sin saberlo, ya tenemos un RFC, ¿no? Porque esa campaña de Hacienda Federal ya tiene unos años que fue, y hoy en día quedaron algunos trámites en donde si no tienes RFC, tienes que darte de alta porque no vas a poder hacer algún trámite. Los testamentos aún se pueden hacer sin un RFC. Hay una vía, seguramente, que cuando haya una dificultad, una vía vigente siempre, que cuando haya una dificultad, probablemente en un futuro cercano, porque el testador no dio su RFC, vamos a tener que hacerlo judicialmente. Hoy en día, una vez que tú falleces y tienes testamento, una de las ventajas de hacer un testamento es que lo puedes hacer ante el notario público, por la vía privada, digámoslo de esa forma. La vía pública o la vía judicial es ir a un juzgado. ¿Cuándo puede ir a un juzgado aún cuando haya testamento? Cuando alguno de los herederos se manifiesta inconforme o presume que el testamento tiene algún vicio de la voluntad. ¿Cómo puede ser un vicio de la voluntad? Pues que el pariente estaba muy enfermito y tenemos la duda si lo manipularon en su última voluntad, para cuyo recomendación es que vaya acompañado de 2 testigos. Aquí también les digo una característica innovadora en Quintana Roo. Todavía en la gran mayoría de los estados de México se requiere forzosamente tener 2 testigos. Aquí en Quintana Roo no. Solo se piden testigos cuando haya una duda razonable de alguna circunstancia extraordinaria, como la salud del pariente o del familiar, ¿no? Esa podría ser una situación. O a veces porque la enfermedad o la edad lo lleva a no poder firmar.
¿Quién no podría o otorgar su testamento? Aquel que no se puede manifestar por un bien cierto, por un medio cierto. Generalmente es la voz. Aquel que pierde la voz podría no poder hacer su testamento, pero si puede escribir, ¿no? O el sordomudo, si tiene el lenguaje ordinario generalmente aceptado de la comunicación de los sordomudos, puede hacer su testamento. Entonces, estas variables son preguntas que a veces por pena, por temor, pues no surgen o se va corriendo, como bien también decía ya don Carlos, pues un dicho que no es el adecuado y el certero. Otra de las cosas dentro de esta misma pregunta es que, licenciado, ¿yo para qué hago mi testamento? Si no soy dueño de nada, hasta mi casa la tengo hipotecada. Ah, pues ya eres dueño de tu casa. Lo que pasa es que está en garantía por el crédito y el préstamo que te dieron para comprar tu casa, pero la casa ya es tuya, está en garantía. O sea, todos los que nos escuchan, nos oyen, nos van a volver a ver en el internet, aquellos que tienen una casa vía crédito, ya es su casa. Entonces sí tienen que heredar. Y entonces dentro de esos papeleos que aparentemente a veces no tomamos en cuenta que podrían ser objeto de un testamento, pues está el cambio de propietario, está el cambio de los contratos de luz, agua, todos los servicios, están los contratos de arrendamiento que pudiéramos tener a favor o en contra, es decir, a favor porque soy dueño o en contra porque yo pago la renta y soy el arrendatario. Entonces, vayámonos familiarizando con esta institución del testamento, sobre todo porque es la trascendencia de nuestro esfuerzo. Me ha tocado en la oficina, y seguramente otros colegas también, de tener que decir, el testamento es de su papá, el testamento es de su tío, por favor, déjenme platicar con él, ¿verdad? Porque a veces hasta dos parientes diferentes me llevan al mismo señor. Entonces, ahí también es muy importante tener en cuenta esa libre manifestación de la voluntad, y si tuvieran alguna duda o algún temor, ¿verdad? Porque a veces entre menos fuerza física vamos teniendo con la edad, pues se nos imponen algunos parientes, algunos de nuestros familiares cercanos, y para eso estamos los notarios. Una de las partes de la definición del notario en Quintana Roo es que debemos asesorarles a todo el que nos pida una ayuda. Algo concreto para este programa de septiembre y octubre, mes del testamento, que consiste en que nosotros los notarios nos comprometemos a una cuota reducida y gobierno del estado no cobra los derechos estatales para expedir los testamentos. Todos los testamentos nos vienen saliendo por mitad de precio, de costo. Ese valor autorizado para este año es de 3,000 pesos más el IVA. Y pues en cualquiera de las 124 notarías que somos, pues pueden ustedes acudir a cualquiera de nosotros. Otra de las circunstancias es que este tema a veces causa un poco de sorpresa, pero el testamento es uno de los pocos instrumentos donde puedes revelar algún silencio que hayas tenido, como por ejemplo el reconocimiento de hijos. O por ejemplo, a veces dice, es que yo quiero a mis hijos por igual, y ¿cómo voy a tomar la decisión? Y entonces aquí voy a empezar a hacer un poquito el cambio para empezar a hablar de la propiedad y dejar de hablar del testamento, independientemente de las preguntas que me quieran hacer. Porque resulta que la propiedad la podemos dividir de diferentes maneras. La más conocida es la copropiedad. Todos son dueños de un pedacito del total del bien, que resulta a veces problemático, porque habría que firmar un convenio de uso de la propiedad para que uno pueda usar arriba y otro pueda usar abajo. En ocasiones se puede resolver con el régimen de propiedad en condominio. No siempre resulta la opción porque es un trámite amplio, es un trámite engorroso, pues sí, y entonces a veces por 2, 3 recámaras, 2, 3 cuartos, a lo mejor no resulta, pero podría ser una opción. Pero otras de las opciones que les voy a revelar ahora es dividir la propiedad en usufructo, el uso, y la nuda propiedad, la propiedad por sí misma. Es decir, que uno de los hijos puede tener el disfrute del bien o el disfrute de las rentas, y el otro puede utilizar la propiedad como garantía porque es el dueño
por sí mismo de la propiedad, aunque el uso efectivo lo tiene otro hijo. ¿Cuál puede ser ahí la conveniencia a veces? Que uno necesita el permiso del otro para vender, dependiendo nosotros como papás qué podemos ir identificando. A veces yo les digo a las personas que nos piden consejo, pues es que usted conoce a sus hijos, usted tiene que darme la pauta para saber a quién le dejamos qué. Por ejemplo, a veces dicen, bueno, tengo 2 niñas, 3 niños de hijos. Le digo, bueno, pues yo le sugeriría a usted que probablemente podamos visualizar que ni siquiera se queden los bienes para los hijos, se queden para los nietos. Deje usted la casa que tiene usted en Mérida para que sus nietos vayan a estudiar a Mérida o a Ciudad de México o la de aquí, en donde se tiene un uso común, no la propiedad. La propiedad va a ser uno de los herederos con una carga de permitir el uso. Y entonces yo como abuelo, ahora me veo como abuelo, puedo garantizar a la postre que esa casa facilite y resuelva las situaciones de habitación hasta para los nietos, ¿verdad? Entonces, así es como la propiedad podemos ir buscando soluciones que no necesariamente tiene que ser meter a los 7 hijos en una sola casa, porque pues vuelves un problema, ¿no? O sea, en vez de resolverles, ahora nada más se los trasladas. Entonces, es importante que podamos visualizar esas diferentes opciones que podemos ir teniendo. Hoy en día, la propiedad en Quintana Roo no ha sufrido ningún cambio, como se ha estado oyendo en las noticias, que Ciudad de México tiene un nuevo régimen, que ha habido unas reformas en el régimen de propiedad, que le han dado mayor garantía respecto del manejo por el gobierno de figuras como las ejidales o las comunales, ese tipo de situaciones. En Quintana Roo no existe esas reformas aún, y sin embargo sí existen 2 reformas fundamentales que ya las adelantó en su parte general don Carlos. Y la primera pues es justamente que ahora existe la obligación por parte de los valuadores y de los notarios de enterar el impuesto a través de un avalúo validado. ¿Y quién da esa validación? Efectivamente, el SATCRO. ¿Qué es esto del SATCRO? El SATCRO viene de un convenio con la federación, en donde ahora la federación le dice, mira, del encaje que te toca de los impuestos federales, pues tú encárgate de ver que te los paguen y ver que los cobres. Ya la federación bastantes asuntos tengo, y pues tú que eres el beneficiado con un porcentaje del encaje de los impuestos federales, pues encárgate tú de visualizar y de revisar y de todo. Entonces, en los últimos años, 3, 4 años, de allá para acá, se ha fortalecido de manera importante el SATCRO. Y el SATCRO ahorita propuso 2 reformas. Esta primera, en donde dice, ¿tú quieres vender? Pues fíjate que yo tengo que validar, por eso se llama avalúo validado, que el precio en que tú vendes es un precio sensato, justo, real, comercialmente hablando, el adecuado. Estamos en un proceso de ajuste, porque es una ley del 1 de agosto de este año. ¿Qué quiere decir? Que la casuística, que los ejemplos, que las problemáticas, que el arriba y el abajo, lo vamos a padecer, lo estamos padeciendo y lo vamos a seguir padeciendo porque estamos en ese proceso de aprendizaje. Si lo veo del lado amable, ¿verdad, don Carlos? Entonces, sí ha habido operaciones que se caen, sí ha habido operaciones en donde yo vendo en 4 millones y el avalúo me viene en 5, y entonces vienen otros problemas más complejos porque hay un impuesto local, el ISABI, Impuesto sobre la Adquisición de Bienes Inmuebles, y hay un impuesto federal, el ISR. Entonces resulta que si yo vendo más barato, 4 millones, y el avalúo salió por 6, entonces cambia quién debe pagar el impuesto federal. Por lo general paga el impuesto federal el que vende, porque recibe un beneficio. Pero si aquí no hay beneficio, hay pérdida, porque resulta que el bien para el SATCRO vale 6 y yo vendo en 4, hay una pérdida. Y entonces el impuesto migra para el que compra, ¿no?
Y entonces, al que compra, es el ISR por adquisición. En vez de que sea ISR por enajenación, ahora va a ser ISR por adquisición y se le carga el valor de la propiedad para el que compra. Y entonces el que compra dice, pues 4 millones más 600,000 pesos o 700 del ISR por adquisición, pues ya se me sale de presupuesto y perdóname, pero pues ya no te compro. Entonces son hechos reales, son preocupaciones que debemos migrar hacia o comentar con la autoridad, porque esto proviene de una situación anterior, que es que no nos hemos puesto de acuerdo en la fórmula de cómo catastralmente se evalúan los bienes. Entonces, no pudimos superar esa etapa o no participamos los ciudadanos o los colegios o algunos de nosotros en favorecer o en pedir o en aclarar o en de cómo me calculas el valor catastral de mi inmueble. Y entonces, como eso ahora es una situación municipal, Catastro es una autoridad municipal, pues entonces ahora el Estado dice, yo no voy a esperar que el municipio lo resuelva. A mí me interesa cómo estoy cobrando el ISABI, el Impuesto de Adquisición de Impuestos Inmuebles, y entonces dice, pues a través del SATCRO. Entonces, pues sí es necesario hacer foros, probablemente los especialistas, los colegios, ¿verdad? Aquí tiene mucho que ver el colegio de evaluadores porque son los obligados directos. Nosotros los notarios simplemente no podemos aplicar una compraventa o una transmisión de propiedad, no hacer una compraventa, si no tengo el avalúo validado que lo propone un perito evaluador autorizado dentro de un listado que debe estar registrado en el gobierno del estado, y entonces pues hasta que no lo tengo yo validado por SATCRO, la operación está en stand-by. Otra de las reformas es la entidad de vigilancia financiera, de inteligencia financiera. A partir de un par de meses atrás, ahora los notarios, se incluyó en la ley del notariado el directo obligado, somos nosotros los notarios, de dar a conocer al SATCRO el uso correcto de la disposición de efectivo. Resulta, esto no es nuevo, es algo que a nivel federal viene funcionando hace más de 10 años, desde el 2013. Resulta que hay una restricción para el uso de efectivo. No podemos usar para todo el máximo de efectivo o la totalidad de efectivo. Hay tabuladores. En el caso de compras y ventas de bienes inmuebles anda sobre los 850,000 pesos. Yo no puedo comprar o disponer en efectivo, comprar una propiedad, un inmueble. Si vale más de 850,000 pesos, tengo que hacerlo a través de transferencia o hasta 850,000 pesos en efectivo y después el resto en transferencia. Bueno, esa obligación federal ahora la tenemos en el Estado. Y entonces ahora hay una unidad de inteligencia financiera federal y ya existe hoy en día una unidad de inteligencia financiera estatal. Son las dos últimas reformas muy recientes, todas de este año, y que impactan directamente en la transmisión de la propiedad, no en la propiedad misma. Hasta ahora en Quintana Roo el régimen de propiedad privada sigue como en el artículo 27 de la Constitución Federal, está reflejado en el artículo propio de nuestra Constitución estatal y no tenemos esa preocupación inherente aquí en el Estado. Entonces, pues esas son las novedades, don Carlos, que tenemos aquí. Sí me parece que hay temas muy importantes que van de la mano con este cambio de régimen de propiedad en relación a las tierras ejidales, las tierras irregulares, las tierras que podrían ser intestadas, parte de lo que hablé hace rato del testamento. Intestado es que no hubo testamento y entonces pues es de todos y es de nadie, nadie quiere hacerse cargo del pago de la sucesión, y entonces, pero sí hay uno que lo está usando. Entonces, este tipo de situaciones también, cierro con esto, favorecen el otorgamiento del testamento para que todos ustedes, no hay edad para hacerlo más que ser mayor de edad, solo necesitamos el INE, no, en Quintana Roo no se necesitan testigos como en otros estados del país,
y un formato que nos llenan donde hay que manifestar nombre de los padres y algunos otros datos que hacen indubitable que quien hace el testamento es quien dice que es. No basta para hacer el testamento el INE, sino algunos otros datos de cotejo, como el nombre de los padres, sobre todo por los homónimos que puede haber en el futuro y que existen seguramente de casi todos nosotros. Entonces, pues, quedo a sus órdenes para cualquier pregunta y respuesta, y pues, esa es nuestra realidad. Parte, diría. Sí. A ver, ¿me permiten que siga Hugo y luego hacemos preguntas y respuestas? ¿Les parece? Muchas gracias, don Carlos. Muy interesante, notario. Yo creo que también nos falta todavía una que viene, o no sé si ya les llegó, que es la de las mías, que también se va a obligar a los notarios a que sean aquellas personas que reciban la mía para que sea como un requisito condicionante para la inscripción en el registro público, ¿no? Así es, terrenos de cierta cantidad de metros. Sin embargo, bueno, es un tema más enfocado a la protección del medio ambiente, pero desde mi punto de vista es cargarle administrativamente al notario una facultad que no le corresponde a él, ¿no? Sin embargo, bueno, ya también ya está. Y un costo totalmente al momento de la enajenación y tiempo, que las mías tardan un poquito de tiempo. Bueno, platicando con don Carlos, me voy a poner nada más los ojos porque luego no veo. Platicando con don Carlos, hablamos un poco de la reforma que se hizo en la Ciudad de México, en la Constitución. Se las voy a leer. Perdón, también agradecer a la universidad por el espacio, a todos ustedes por su tiempo. El 2 de septiembre se publicó en la reforma constitucional el artículo 3º, numeral 2, inciso A, de la Constitución Política de la Ciudad de México, quedando de la siguiente manera. Artículo 2. Me voy a la parte que nos interesa. La Ciudad de México asume como principios, inciso A, el respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el respeto a la propiedad en los mismos términos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, eso es un agregado, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la inclusión a la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del equilibrio ecológico, la protección del ambiente, la protección y conservación del patrimonio cultural y natural. Y se reconoce la propiedad de la ciudad sobre sus bienes de dominio público, de uso común y del dominio privado. Asimismo, la propiedad ejidal y comunal. Que a mí de inicio se me hace totalmente redundante, pero esa fue la reforma que se hizo. Agregar el respeto a la propiedad en los términos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que además no puedes poner otra cosa porque si no contravendrías a la Constitución y entonces sería, bueno, si todavía existe la acción de inconstitucionalidad, sería inconstitucional. Sí. Si todavía mañana existe la acción de inconstitucionalidad, bueno, lo tumbarían. Y el otro agregado de la reforma es, se reconoce la propiedad de la ciudad sobre sus bienes de dominio público, es decir, lo que le corresponde a la ciudad, del uso común y del dominio privado, asimismo, la propiedad ejidal y comunal. De este texto, realmente, repito, se me hace totalmente redundante, no se desprende que vaya a desaparecer la propiedad privada en absoluto. De entrada, al manifestar que se reconoce y que se trae lo que dice el 27, hay respeto a la propiedad privada. Que reconoce la Ciudad de México su dominio público, pues lo tiene que reconocer, es de ellos, es de la ciudad, los parques, las calles, etcétera, ¿no? Que reconoce también la propiedad de uso común, pues la tiene que reconocer, está en la Constitución. Y también que reconoce la propiedad ejidal y comunal, también. Entonces, en estricto sentido, creo que aquí se hizo un término que utilizaba mucho Julián Ricalde, un falso debate a nivel nacional sobre la desaparición de la propiedad privada. En realidad, no sucede como tal, ¿no? Y no podría suceder, y repito, sería totalmente inconstitucional si lo hicieran,
porque contravendría la Constitución General de la República y no se puede. Hasta hoy no se puede. Es importante mencionar que el artículo 27 nos dice: la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Este párrafo del artículo 27 constitucional no se ha modificado desde el 5 de febrero de 1907, sigue siendo exactamente el mismo, nadie lo ha tocado. En tal virtud, no se pone en riesgo en estricto sentido la propiedad privada. ¿Qué es lo que busca la Ciudad de México por su parte? Tienen una gran cantidad de zonas que durante muchos años fueron ocupadas por algunos grupos. Hubo edificios que se ocuparon por comerciantes, en el centro hubo edificios que se ocuparon por muchísimas personas y se invadieron, tienen terrenos invadidos, que además los invadieron muchos de los que hoy están gobernando y ahora necesitan regularizar esos predios, ¿no? El Frente Popular Francisco Villa, otros grupos también que estaban en ese entonces fueron los encargados de hacer todo este desbarajuste junto con el famoso superbarrio y otros más. Hoy en día, que tienen un centro histórico que han podido rescatar desde los últimos 20 años en su mayoría, todavía tienen edificios ocupados. La intención que tiene quien estaba de jefe de gobierno en la Ciudad de México, que entró de suplencia del hoy presidente de la República en su momento, era precisamente tratar de liberar estos terrenos, tratar de liberar estos edificios para poderles dar un uso. Muchos de ellos se los fue quedando el gobierno de la Ciudad de México, los adquirió, pero estaban ocupados. Entonces, lo que ellos quieren es poder tener esta certeza de su propiedad para en su momento ver de qué manera van a regularizar. Nos preguntaban, ¿esto implica o afecta a Benito Juárez o a Quintana Roo? Nada, aquí de hecho es ociosa esa reforma. Digo, entiendo que ellos lo hicieron porque tenían que hacer algo, pero la reforma en estricto sentido es ociosa, no dice absolutamente nada, es totalmente redundante. Repite, con la primera parte de reivindica lo que dice el 27, ya no tenían por qué ponerle nada más. Sin embargo, bueno, le quisieron echar ahí todos su granito de arena. Lo hacen confuso, sí, pero en realidad no trae nada, ¿no? En Quintana Roo, obviamente, pues no vamos por ninguno de esos temas. Quintana Roo pues está consciente de que tenemos una Constitución General de la República a la que no nos podemos oponer. Y lo que comentábamos hace un momento allá afuera en la entrevista, tenemos una ley de asentamientos humanos que es muy clara. La última reforma del año 2023, del año pasado, va en ese sentido precisamente, de establecer qué es o cómo se define un asentamiento humano irregular y quién es el único facultado para regularizarlo y cómo. ¿Por qué? Porque antes de esta ley de asentamientos humanos en Quintana Roo, no sé si recuerden, tuvimos una gran cantidad de personajes. Es más, nosotros los quintanarroenses fuimos los que creamos el delito de turismo electoral. Es decir, traer personas de otro estado o de otro país, mira, vente, aquí hay un terreno libre, vívelo, pero vota por mí. Entonces te saco tu credencial de elector y mañana son las elecciones y yo mañana te pongo drenaje, alcantarillado, calle, etcétera. Han pasado 50 años y la gente sigue sin calle, sin alcantarillado, porque es una zona irregular que tiene serias complicaciones para poderlo regularizar. Entonces, creamos nosotros, y digo nosotros como Estado, fuimos los causantes de ese delito federal de turismo electoral hace ya 2 sexenios. Y a partir de entonces, creo que es importante, o fue importante que se generara esta ley de asentamientos humanos ya reformada, ya actualizada, porque ella nos dice quién es el único que puede regularizar, cómo puede regularizar, qué tipo de regularizaciones hay, qué significa regularizar. Y también está el anexo Luis Echeverría, el ejido es la Mujeres, nos vamos a Tulum, también está rodeado de ejidos, para poder modificar esta tierra que es propiamente para siembra, para poderla modificar y tener fraccionamientos, edificios, hoteles, gasolineras, gaseras, todo lo que hay ahí hoy en día, se tuvo que haber hecho un estudio por parte de la Semarnat. La verdad, no se hizo. Hay una circular, la 003/2027 del Registro Agrario Nacional, que dice
que cualquier modificación que se haga al uso de suelo, de acuerdo, si no me equivoco, es el artículo 75 de la ley agraria, algo así, requiere de un estudio de impacto absolutamente de todo por parte de la Semarnat. Si no existe este estudio, prácticamente es nula la modificación que haga cualquier comisario ejidal. Está encima de la decisión del propio órgano o mayor órgano de decisión del ejido. En realidad, hoy, hasta el sol de hoy, yo no he visto ninguna acción que tenga este impacto o este estudio por parte de la Semarnat. Sin embargo, sí es un elemento para demandar la nulidad de cualquier construcción o de cualquier fraccionamiento, de cualquier edificación que se haga en esta zona, ¿no? Nosotros, en el tiempo, en la primera administración,